Hola Virgo, bienvenido a tu horóscopo esta semana, 2 al 8 de agosto, año 2026. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Miren, hice un canal de Telegram, les voy a dejar el link en la descripción del video para que se suscriban tanto en el canal de YouTube como el canal de Telegram y podamos tener más interacciones, podamos estar más juntitos, podamos de vez en cuando echarnos una conversadita. Estar como, sí, quiero que estemos un poco más cerca. Entonces, suscríbete ahí si tú también quieres estar más cerca de mí. Tu palabra clave esta semana, resurrección. Resurrección para Virgo. ¿Qué es resurrección? Algo que sentías muerto dentro de ti, una motivación, una alegría, una situación que vuelve a la vida. ¿Ok? Así que atentos porque eso generalmente habla, anuncia o predice movimientos muy positivos. Vamos a ver tu número de acompañamiento. El 8 de agosto tenemos el portal del León. Así que por ahí, por el 4 o 5, les voy a estar dejando acá en el canal el especial y el ritual que vamos a estar haciendo. Tu número de acompañamiento es el 19, orgullo. Siéntete orgulloso de ti, siéntete orgulloso de quién eres, siéntete orgulloso de la persona en la que te has convertido, en lo que haces, en lo que trabajas, en lo que desarrollas, ¿ok? Es importante que te sientas orgulloso de ti mismo. Vamos a ver aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la semana de Virgo? Esta semana se va a abrir una puerta que creías cerrada, se abre y va a romper con una negatividad que habías estado sintiendo en tu vida. Tú te vas a hacer cargo de algo, vas a querer liderar un movimiento o vas a querer liderar una situación para tenerla bajo control y poder sentir que estás triunfando sobre eso. Vas a recibir una lección de la vida, un consejo o una palabra que te va a animar, que te va a motivar y que te va a hacer ir a pelear por ese deseo o por ese sueño que tú quieres ver realizado. Ya no vas a estar tan a la espera a ver qué pasa, a ver qué dicta el universo, sino que lo vas a tomar en tus manos, en tu control, para hacerlo posible y para hacerlo realidad. Toca las puertas, habla con la gente, procúrate tú mismo el cambio, no tengas miedo, sal, investiga, habla, busca, porque el que busca encuentra, y tú, Virgo, vas a encontrar esta semana. Probablemente lo que resucite seas tú mismo en un estado más activo, en un estado más orientado hacia lograr lo que te propongas y no tanto a esperar. Rompe con la procrastinación, rompe con la espera, rompe con cualquier hábito que te esté haciendo sentir estancado, que estés ahí como que, ay, vamos a ver qué pasa. No, uno no se queda esperando a ver qué pasa, uno hace que las cosas sucedan y eso es lo que tú te tienes que procurar esta semana. Vamos a ver acá tu salud. La justicia es equilibrio, la justicia es sentirse bien, estar bien. Quizás no tan bien como querías, pero no tan mal como estabas. Si habías estado teniendo alguna dolencia, empieza el proceso de recuperación. Yo te recomendaría que inicies algún deporte o actividad física, así sea leve o moderada. En el dinero, esta semana, el ermitaño. El ermitaño es una buena carta para hacer inversiones. Así sea que te sobran $5, inviértelos en algo, ahórralos, busca la manera de hacer crecer tu patrimonio. Va a ser seguro siempre y cuando lo hagas de manera conservadora. No es que te sobraron $1,000 y $1,000 lo metiste, qué sé yo, en que el amigo te prometió que lo ibas a recuperar en 3 días. No, los ahorros y las inversiones que decidas hacer o se presenten esta semana tienen que ser, de tipo conservador. Conservadores a bajo riesgo. Si estás buscando trabajo, esta es una muy buena semana porque de paso tienes una buena carta para lograrlo, donde te muevas solo, donde no le cuentes nada a nadie y donde te muevas por tus propias motivaciones, por tus propias creencias, por lo que para ti realmente es importante. Las cartas también están hablando de que los trabajadores y los emprendedores probablemente esta semana quieran hacer las cosas solo, por ustedes mismos, sin tanto equipo, sin tanta ayuda, más bien aislados, concentraditos. Eso está perfecto. Hay que estar concentraditos esta semana, enfocados en lo de ustedes, sin distracciones del entorno. Así que no se preocupen si esta semana la gente les pregunte, oye, tú estás raro, tú estás como alejadito. Sí,
es necesario, porque es importante que introspecciones todas las acciones que vas a tomar hacia afuera. El amor de Virgo esta semana lo marca el juicio, persona del pasado, alguien de tu pasado que regresa. Los que están en pareja, cuidado con un ex conflictivo que pueda estar regresando por ahí. Pero como hay parejas que son de años, esta es una carta más orientada a ver amigos que tenían tiempo que no veían, ir a lugares que hace tiempo querían ir y no habían podido. Alegría que se sienten juntos, que están en pareja juntos, felices, disfrutando. También hablan las cartas de que las parejas van a tener buenos momentos para verse, para intimar, sobre todo para intimar. Se retoma mucho tema de la intimidad sexual de manera agradable, de manera positiva, orientados al disfrute. Los que están solteros, ex que regresa, necesidad de saber de alguien, nostalgia que se puede presentar esta semana o ganas de salir con alguien con quien perdieron contacto y ahora están listos para retomarlo. El anclaje de ustedes, me gusta eso, estoy listo. Y yo quiero que lo escribas en los comentarios. Estoy listo para triunfar. Me gusta. Yo soy muy kinestésica a veces. Yo siento las emociones en mi cuerpo cuando estoy haciendo las lecturas. Yo sé cuando la cosa va por buen camino o cuando me estoy equivocando. Cosas de mediums. Y eso, yo estoy listo para triunfar. Yo lo siento aquí, en la boca del estómago. Y ahí hay un chakra que es sumamente importante. Y yo te quiero que tú también lo sientas. Porque eso te va a traer un triunfo esta semana. Así que, Virgo, por favor escríbelo. Yo estoy listo para triunfar. Vamos a ver cuál es el arcángel que te acompaña. Recuerda darle me gusta al video. Si tienes el botón de hyper, presiónalo. Que por cierto, quiero darle un agradecimiento especial a mi querida Kes Reyes, que ella me dice, le di al botón. Me encanta, gracias Kes. Espero que estés más recuperada en tus temas de salud. Vamos a ver el arcángel de la semana para ustedes, arcángel de acompañamiento, Miguel, y te dice, hay un mejor curso de acción disponible para ti. Fíjate que aquí te dice, trabajar solo a lo mejor no es la mejor respuesta, pero este tarot sí te mandó a trabajar solo esta semana. ¿Qué tienes que hacer en este caso cuando fueron incongruentes? Observar. A lo mejor hay un proyecto en el que tienes que trabajar en equipo y a lo mejor hay un proyecto en el que mejor trabajas solo. Y también te dice que revises todos los detalles. Creo que Mercurio está en Virgo, Mercurio es tu regente. Y Mercurio habla de eso, de los detalles. Por ahora, te dejo un beso grande y nos vemos prontico por aquí, por el Tarot de Carmen. Bye bye.